A los 22 años, Jude Bellingham ya posee una fortuna estimada en 50 millones de dólares. Cobra más de 20 millones de euros por temporada en el Real Madrid. Tiene contratos con algunas de las marcas más poderosas del planeta, incluyendo Adidas, Louis Vuitton y McDonald's. Y está construyendo en Inglaterra un complejo residencial valorado en aproximadamente 9 millones de dólares para él y para sus padres. La mayoría de los futbolistas tardan toda una carrera en alcanzar ese nivel de riqueza. Jude Bellingham lo consiguió antes de cumplir los 23 años. Pero lo más impresionante no es el dinero que ya tiene, es la velocidad con la que está construyendo su fortuna. Porque si las proyecciones actuales son correctas, podríamos estar viendo los primeros capítulos de una de las mayores historias de riqueza que el fútbol haya producido en las próximas 2 décadas. Y todo comenzó muy lejos del Santiago Bernabéu, muy lejos de las campañas publicitarias internacionales y muy lejos de los millones de dólares que hoy rodean su nombre. La historia comienza en Stourbridge, una pequeña ciudad ubicada en las afueras de Birmingham, Inglaterra. Un lugar donde nadie imaginaba que estaba creciendo uno de los rostros futuros del fútbol mundial. Jude Victor William Bellingham nació el 29 de junio de 2003 en una familia de clase media. Su padre, Mark Bellingham, fue futbolista semiprofesional y durante años combinó su pasión por el deporte con su trabajo fuera de las canchas. Su madre, Denise, desempeñó un papel fundamental acompañando cada etapa del desarrollo de sus hijos. A diferencia de muchas estrellas modernas que crecieron rodeadas de academias privadas y estructuras profesionales desde muy temprana edad, la vida de Jude era relativamente normal, pero había algo que lo diferenciaba. Competía como si cada partido fuera el más importante de su vida, y quienes lo vieron jugar de niño recuerdan exactamente eso. No era solamente talento, era mentalidad. De hecho, durante varios años no solo destacó en el fútbol, también mostró condiciones excepcionales para el cricket, uno de los deportes más populares del Reino Unido. Muchos creían que podría llegar lejos en cualquiera de los dos, pero finalmente eligió el fútbol, una decisión que terminaría cambiando su vida para siempre. A los 7 años ingresó a la academia del Birmingham City, y desde ese momento quedó claro que no se trataba de una promesa común. Mientras otros jóvenes necesitaban años para destacar, Jude avanzaba categoría tras categoría con una velocidad poco habitual. Parecía jugar siempre un paso por delante de los demás. Con apenas 16 años, debutó con el primer equipo del Birmingham City y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club. Lo más sorprendente no era únicamente su edad, era la naturalidad con la que jugaba. No parecía un adolescente intentando sobrevivir entre profesionales, parecía un veterano. Y Europa tomó nota. Los grandes clubes comenzaron a seguirlo, los analistas empezaron a hablar de él, y los directivos comprendieron rápidamente que estaban observando a un futbolista cuyo valor podía dispararse en muy poco tiempo. La confirmación llegó en 2020. Con apenas 17 años, el Borussia Dortmund pagó aproximadamente 41 millones de dólares para ficharlo, una cifra extraordinaria para un jugador de su edad. Pero esa inversión terminaría pareciendo una ganga apenas unos años después. Porque en Alemania ocurrió algo más importante que su evolución deportiva. Comenzó a crecer la marca Jude Bellingham. Los partidos destacados se multiplicaban, las convocatorias con Inglaterra se hicieron habituales, su valor de mercado aumentaba temporada tras temporada, y cada actuación importante elevaba aún más su cotización. Mientras millones de aficionados veían a una futura estrella, las marcas comenzaban a ver algo diferente. Veían un activo, veían a un futbolista joven, carismático, disciplinado y con potencial para convertirse en una figura global. Y en el mundo moderno, eso vale millones. Los gigantes europeos empezaron a competir por él. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, prácticamente todos querían incorporarlo, pero solo uno consiguió cerrar la operación: el Real Madrid. En 2023, el club español pagó más de 100 millones de euros para ficharlo, una cifra que podía acercarse a los 146 millones incluyendo variables. De un día para otro, Jude Bellingham pasó de ser una promesa extraordinaria a convertirse en uno de los activos más valiosos del fútbol mundial. Y lo más impresionante fue que respondió inmediatamente. Goles, asistencias, títulos, ovaciones en el Santiago Bernabéu y una popularidad que comenzó a expandirse mucho más allá del fútbol. Porque mientras el mundo observaba sus actuaciones con la camiseta blanca, detrás de escena estaba ocurriendo algo igual de importante. Su fortuna estaba creciendo a una velocidad extraordinaria. Los contratos publicitarios empezaban a multiplicarse, las marcas de lujo llamaban a su puerta, las inversiones comenzaban a aparecer.
y el patrimonio de Jude Bellingham empezaba a transformarse en algo mucho más grande que el salario de un futbolista. Porque lo que estaba construyendo no era solamente una carrera deportiva, era una marca global. Una marca capaz de generar millones dentro y fuera de los estadios. Y lo más impresionante de su historia financiera apenas estaba comenzando. Porque lo que estaba construyendo no era solamente una carrera deportiva, era una marca global. Una marca capaz de generar millones dentro y fuera de los estadios. Y lo más impresionante de su historia financiera apenas estaba comenzando. Porque aunque la mayoría de los aficionados conocen a Jude Bellingham por sus actuaciones con el Real Madrid, una parte cada vez más importante de su riqueza se está construyendo lejos de los terrenos del juego. De hecho, a sus 22 años, Bellingham ya genera más dinero que muchos futbolistas veteranos que llevan una década en la élite. Comencemos por su contrato con el Real Madrid. Tras su llegada en 2023, el club blanco le aseguró uno de los salarios más elevados para un jugador de su edad en toda Europa. Actualmente, sus ingresos brutos superan los 20 millones de euros anuales. Eso equivale a más de 1,7 millones de euros al mes, más de 400.000 euros por semana y más de 55.000 euros por día. Pero lo verdaderamente interesante es que el salario ya no es su única fuente de ingresos, porque mientras muchos jugadores dependen casi exclusivamente de sus contratos deportivos, Jude está construyendo una estructura financiera mucho más amplia. Una de las claves de esa estrategia es Adidas. La compañía alemana no solo lo patrocina, lo ha convertido en uno de los rostros principales de su nueva generación de atletas globales. Incluso desarrolló una identidad visual propia para él, algo reservado únicamente para figuras con un enorme potencial comercial. Y eso significa millones. Porque cuando una marca invierte en crear una línea asociada a un deportista, no está pensando únicamente en el presente, está apostando por el futuro. Pero Adidas es solo una parte del rompecabezas. A medida que su popularidad crecía, comenzaron a llegar a acuerdos con algunas de las compañías más importantes del mundo. Y quizás la más llamativa de todas, Louis Vuitton. La histórica firma francesa de lujo, asociada durante décadas a celebridades, empresarios y figuras culturales globales, decidió convertir a Bellingham en uno de sus embajadores. Y eso dice mucho sobre cómo lo perciben las grandes marcas. No lo ven solamente como un futbolista, lo ven como una figura cultural, como alguien capaz de influir en millones de personas dentro y fuera del deporte. Y esa influencia tiene un enorme valor económico. Por esa razón, gran parte de sus acuerdos comerciales son administrados a través de una estructura empresarial diseñada específicamente para gestionar su imagen y sus negocios. Porque Jude parece haber entendido algo que muchas estrellas descubren demasiado tarde. La fama puede desaparecer, pero una marca bien construida puede generar riqueza durante décadas. Y ahí es donde aparecen las inversiones. Uno de los movimientos más interesantes de los últimos años fue su entrada en el Birmingham Phoenix, un equipo profesional de cricket de su ciudad natal. La inversión cercana al millón de euros no fue especialmente grande comparada con su patrimonio actual, pero sí fue importante por lo que representa, porque demuestra que Bellingham ya está comenzando a diversificar su riqueza. Ya no depende únicamente del fútbol, está empezando a construir activos, y eso es exactamente lo que suelen hacer las grandes fortunas. Transformar ingresos en patrimonio, transformar patrimonio en inversiones y transformar inversiones en nuevas fuentes de ingresos. Por eso, aunque actualmente su fortuna se estima en alrededor de 50 millones de dólares, muchos expertos consideran que esa cifra podría quedarse pequeña muy pronto. Porque a diferencia de otros futbolistas que alcanzan su pico económico cerca de los 30 años, Jude se encuentra apenas en el inicio de su etapa más rentable. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029. Tiene acuerdos con algunas de las marcas más poderosas del mundo. Tiene inversiones que comienzan a crecer. Y tiene algo que ninguna empresa puede comprar. Tiempo. Mucho tiempo. Porque mientras otros deportistas empiezan a pensar en el retiro, Jude Bellingham todavía tiene por delante más de una década para seguir acumulando contratos, inversiones y patrimonio. Y eso plantea una pregunta fascinante. Si con apenas 22 años ya ha construido una fortuna de 50 millones de dólares, ¿cómo será realmente el estilo de vida de Jude Bellingham cuando alcance el punto más alto de su carrera? Porque las propiedades que está construyendo, los lujos que disfruta y los activos que está acumulando ofrecen una pista bastante clara de hacia dónde se dirige su fortuna. Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en Inglaterra.
Mientras muchos jóvenes de su edad apenas están comprando su primera vivienda, Bellingham está desarrollando un proyecto inmobiliario valorado en aproximadamente 9 millones de dólares en Worcestershire, una de las zonas residenciales más exclusivas de las Midlands inglesas. Lo interesante es que no se trata únicamente de una casa, se trata de dos propiedades, una destinada para él y otra para sus padres, los mismos que lo acompañaron durante los años en que todavía era un desconocido, intentando abrirse camino en las categorías juveniles del Birmingham City. Es una decisión que refleja algo poco común en el mundo del deporte moderno: ambición financiera combinada con lealtad familiar. Y también demuestra que Bellingham ya está utilizando una parte importante de sus ingresos para adquirir activos reales, porque las mansiones no solo representan lujo, también representan patrimonio, y el patrimonio es la base de las grandes fortunas. Mientras tanto, durante la temporada vive en Madrid, donde comparte entorno con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Las zonas residenciales elegidas para los jugadores del Real Madrid se encuentran entre las más exclusivas de España, con propiedades valoradas en varios millones de euros. Pero quizá lo más interesante de Jude no es lo que está comprando, sino lo que todavía puede llegar a construir. Porque cuando se analizan las cifras actuales, resulta evidente que apenas está comenzando. Tiene un contrato con el Real Madrid vigente hasta 2029, percibe más de 20 millones de euros al año, cuenta con el respaldo de Adidas, Louis Vuitton, McDonald's y otras marcas globales, posee una empresa que administra sus derechos comerciales y ya comenzó a realizar inversiones fuera del fútbol. Si mantiene ese ritmo durante la próxima década, la diferencia entre su patrimonio actual y el que podría alcanzar será enorme. Hoy hablamos de una fortuna cercana a los 50 millones de dólares, pero dentro de 10 años la conversación podría ser completamente distinta, porque los salarios seguirán entrando, los contratos publicitarios probablemente aumentarán, las inversiones podrían multiplicarse y el valor de su marca personal continuará creciendo. Eso es precisamente lo que ocurrió con figuras como David Beckham y Cristiano Ronaldo. El dinero más grande no llegó únicamente gracias al fútbol, llegó gracias a la marca que construyeron alrededor de él. Y Jude parece estar siguiendo exactamente ese camino. La diferencia es que está comenzando mucho antes. A los 22 años ya posee activos, inversiones, acuerdos globales y una presencia internacional que muchos deportistas no consiguen alcanzar. Por eso tantos analistas consideran que estamos observando una de las fortunas con mayor potencial de crecimiento en todo el deporte mundial. Porque el verdadero activo de Jude Bellingham no es una mansión, no es una inversión, ni siquiera es su contrato con el Real Madrid. Es el tiempo. Tiempo para seguir ganando, tiempo para seguir invirtiendo y tiempo para seguir transformando talento en patrimonio. El niño que soñaba con jugar al fútbol en Stourbridge, el adolescente por el que Borussia Dortmund pagó más de 40 millones de dólares, el joven que conquistó el Santiago Bernabéu antes de cumplir los 22 años. Hoy posee una fortuna de 50 millones de dólares, contratos con algunas de las marcas más poderosas del planeta y un futuro financiero que parece no tener techo. Y lo más impresionante de todo es que probablemente todavía no hemos visto la mejor versión de Jude Bellingham, ni dentro del campo ni fuera de él. Porque mientras millones de aficionados observan sus goles y sus títulos, una fortuna extraordinaria continúa creciendo en silencio. Y esa precisamente es la esencia de fortuna y legado. Si te gustó la fortuna, los negocios y el estilo de vida de Jude Bellingham, suscríbete a Fortuna y Legado. Aquí exploramos cómo las figuras más exitosas del mundo construyen sus imperios, multiplican su patrimonio y crean legados capaces de trascender generaciones.